Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a explicar el uso del multímetro. Así como su nombre lo dice, un multímetro sirve para la medición de diferentes magnitudes eléctricas, como puede ser voltaje alterno, voltaje directo, milivolts, continuidad, resistencia, miliamperes, microamperes. Bueno, ese nos sirve de alguna forma para saber qué voltaje estoy teniendo en determinada red o circuito eléctrico. Es importante su uso porque de alguna forma para prevención, por ejemplo, antes de operar cierta instalación y para asegurarme de que no exista voltaje, una vez que a lo mejor ya bajé las pastillas correspondientes de esa área determinada, es importante también hacer una medición con este instrumento. Entonces, hay de diferentes marcas. Obviamente aquí pues viene con sus dos, digamos, con sus dos terminales, una roja y una negra. Entonces, la negra la voy a colocar en el común. Si ustedes se dan cuenta, aquí viene para amperes, para miliamperes, para microamperes, para voltaje, para resistencia, para continuidad, hasta para temperatura. Hay este tipo de multímetros que me permiten medir temperatura. Y obviamente aquí tengo que seleccionar, ¿no? ¿Cuál es la que tengo que hacer? Bueno, pues entonces yo coloco, si quiero, aquí por ejemplo, lo que voy a medir es voltaje. Obviamente, sabiendo que existen ciertas reglas, ¿no? Para medir voltaje es en paralelo. Quiere decir que me tengo que poner de un punto a otro punto para saber qué voltaje estoy teniendo en mi circuito o pues sí, digamos que en mi instalación. Puede ser que tenga que medir corriente. Para pequeñas magnitudes de corriente, pues si puedo abrir el circuito y si tengo la seguridad y los elementos de seguridad para poder hacerlo de forma correcta y segura, pues abro mi circuito y lo voy a conectar en serie. Quiere decir que una punta va a ir a una parte de mi circuito y tengo que, pues digamos que quitar la otra punta para conectar a mi multímetro y de esa forma obtener el valor de la corriente siempre, en este caso siguiendo las recomendaciones. Existen otros instrumentos, por ejemplo, para medir, no sé, cuando tenemos calibres pues, muy, porque por ejemplo de cero, así obviamente, ¿cómo voy a abrir este circuito, no? O en una instalación. Para eso tengo diferentes otro instrumento, ¿no? Que es el amperímetro de gancho, lo conecto y sé de alguna forma qué corriente estoy teniendo en las líneas, ¿no? Por ejemplo, si estoy teniendo las 3 fases o tengo, por ejemplo, un tablero de distribución y quiero conocer las fases existentes en cada una, pues coloco mi amperímetro de gancho. Por ejemplo, para el caso de los motores, también sucede de la forma siguiente, lo conecto en cada una de las fases correspondientes. En este caso pues de voltaje, debo de saber qué voltaje voy a manejar, si es directo o si es alterno. Por ejemplo, en el caso anterior que vimos de los circuitos en serie, ese es un voltaje directo. Entonces yo tendría que seleccionar voltaje ¿qué? Directo. Y es importante, pues, ya una punta en positivo, una punta en negativo, para saber si realmente se está cumpliendo con esto. Obviamente, si yo quisiera realizar y comprobar esta practiquita en un circuito, en una tablilla de protoboard, obviamente tengo que tener las resistencias correspondientes y tengo que saber si realmente se están cumpliendo. Debería de ser que sí, debería de yo colocar en cada una de las resistencias con ese voltaje y me tendría que aparecer el voltaje correspondiente y de alguna forma comprobaría la ley de Ohm que se está cumpliendo, tanto matemáticamente como con el instrumento. Ok, en este caso, aquí en casa pues únicamente tengo voltaje alterno y lo que me está llegando pues
digamos que aquí, déjenme conectarme un segundo. Déjenle llamo a mi ayudante. Ven, hija, aquí agárrale por favor. Ok, entonces yo coloco entonces el común, el negro. Voy a medir voltaje y lo voy a colocar en voltaje alterno. Para esto, pues también aquí tiene, pues digamos que para que yo lo pueda ahí colocar, voy a colocar la puntita. Agárralo bien, hija. No, agárralo bien. Es que mi hija me está ayudando. La punta va al positivo y la otra punta al negativo. Y vamos a checar qué voltaje me está llegando. Y ahí, si se dan cuenta, agárrale fuerte, por favor. Nos está llegando 120.6 volts, ¿ok? Ese es el voltaje que tenemos en casa, ¿ok? Entonces, quito las puntas con precaución, siempre con precaución. Es importante que cuando estemos operando o cuando estemos en planta, pues sí es importante que no utilicemos anillos, pulseras, obviamente tampoco aretes, siempre amarrarse el cabello, siempre tener las medidas adecuadas. Obviamente cuando estamos en un laboratorio en prácticas en la escuela, pues sí se acostumbra. Lo ideal es de que siempre utilicemos nuestra bata y evitemos pues ese tipo digamos de aretes, de anillos y algún material conductor, ¿no? Que nos pudiera causar alguna lesión, porque pues a lo mejor no puede pasar nada, es una práctica escolar, pero siempre es importante considerar por mínima que sea la situación, siempre es importante pues no minimizar esas acciones, ¿ok? Pues bueno, si hay dudas, si hay preguntas, ya saben, mándenmelas y las resolvemos con gusto.